Génesis, clase 2, audio 6. Muy bien, estamos continuando aquí con el diluvio. Estamos en Génesis capítulo 7. Terminamos de leer el versículo 16, cuando finalmente Dios cierra la puerta del arca, comienza el diluvio, y dice el versículo 17, y fue el diluvio de 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y aquí tenemos, ¿no? Nos relata cómo fue el diluvio. En el versículo 11 también se nos dice que en ese año, en ese día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces no era solo lluvia, porque uno dice, bueno, 40 días, ¿cuánto puede? O sea, seguidos lloviendo a cántaros, sí, obviamente sería una gran inundación, pero sería tanto como para diluvio. Bueno, no fue solo la lluvia, dice que fueron rotas las fuentes del grande abismo, ¿no? No sabemos a qué se refiere, pero probablemente no solamente el agua caía como lluvia, sino que había aguas subterráneas que de alguna manera Dios liberó y que aumentaron más aún esa inundación, ¿no? Cataratas de los cielos, probablemente refiriéndose, eso sí, a la lluvia. La verdad es que fue algo tremendo, ¿no? Que subieron las aguas, dice 15 codos, o sea, unos 5 metros más alto que los montes más altos. No tenemos que pensar que necesariamente en aquel tiempo estaba el monte Everest tal como lo conocemos hoy, de casi 9.000 metros de altura. O sea, es muy posible que los grandes plegamientos, que son lo que elevaron los montes, las cordilleras, al chocar eh, capas tectónicas entre sí, no necesariamente tienen que haber ocurrido antes del diluvio. Pudieron haber ocurrido a causa del diluvio. Si el diluvio fue un cataclismo universal, pudo haber, y además hubo movimientos que hicieron que se salgan agua de las profundidades. O sea, habrá sido algo tremendo, ¿no? Que pudo haber, inclusive, después del diluvio, elevado las cordilleras. Pero lo cierto es que, como sea, lo que entendemos es que toda la tierra fue cubierta. Esto no fue una inundación local, como algunos quieren interpretar. O sea, si hubiera sido una inundación local, no, ¿por qué iban a morir toda la humanidad y por qué los animales? Había que poner los animales en el arca para que no se extingan. Era muy absurdo. Eh, un semejante arca, ¿no? Nos da la pauta de la magnitud de lo que fue ese juicio de Dios, ¿no? Un juicio para toda la humanidad. Y dice entonces el versículo 21, y murió toda carne que se mueve en la tierra, sobre la tierra, así de las aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía en la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 años. Bueno, acá está muy claro lo que fue el alcance de este juicio del diluvio. Así que bien, vamos a continuar entonces, ahora ya entramos al capítulo 8 y prosigue el relato del diluvio. Dice el versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y la catarata de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y aquí tenemos como detallando una vez más cuál fue la duración, el alcance de este gran juicio. 6 meses
que el arca ahí estaba, no había nada seco, y luego las aguas empezaron a decrecer paulatinamente, ¿no? Hasta el mes 10, o sea, 4 meses más, fueron lentamente decreciendo las aguas hasta que se empezaron a descubrir la cima de los montes. Muy bien, en el versículo 6 dice entonces: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de la tierra, y no halló la paloma lugar donde sentar su pie, y volvió al arca, porque las aguas aún estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces extendió su mano, tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces acá tenemos, ¿no?, detallando con todo lo que hizo Noé, ¿no?, para ver cómo iba la cosa. Manda un cuervo, manda una paloma, finalmente vuelve con una hoja de olivo. No sabemos cómo hizo Dios para preservar la vida vegetal, ¿no? Evidentemente no subieron al arca árboles y esas cosas. Pero bueno, de alguna manera, a pesar de 6 meses de inundación, las semillas, Dios obró para que puedan ser preservadas en la tierra y que pudieran germinar, y pasada la inundación que pudieran volver a aparecer las especies vegetales. Eso no quiere decir que pudo haber habido en el diluvio un montón de especies vegetales que se extinguieron. Tampoco sería imposible pensar que ciertos animales que se extinguieron, simplemente Dios no quiso que estén en el arca, y por eso también se extinguieron. O sea, tal vez, no sé, los dinosaurios, Dios decidió que no los iba a preservar en el arca. Era complicado meter los dinosaurios en el arca, aunque no son más altos que una jirafa, y una jirafa que tiene como 4 metros y pico. O sea, es interesante, da justo la medida de cada uno de los pisos del arca, o sea que podía estar en cualquier piso una jirafa parada, sin problemas. Pero la cuestión es que Dios obró milagrosamente, ahí ya empezaron las plantas a resurgir, ¿no? Y finalmente la paloma ya no volvió, y ya tenemos que se está terminando el tiempo y para que puedan salir del arca. Muy bien. Vamos a leer entonces en el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal tú del arca, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, aves y bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Muy bien, es interesante yo simplemente notar acá, ¿no?, que más allá de que ya sacó la cubierta del arca, que ya se estaba secando, que ya estaba seco, sin embargo Noé no se movió del arca hasta que Dios no le dijo que baje, ¿no? Se quedaron ahí en el arca 1 mes y medio más. Ya quizás no estaba la cubierta, podían salir ahí y tomar sol arriba en el último piso del arca, pero ellos no bajaron hasta que no vino el mandamiento de Dios, que 1 mes y medio después, que sí, que ya podían, no, casi 2 meses después, ¿no?, que ya podían bajar del arca. Entonces ellos sí bajaron, ¿no? Bueno, esto es una historia real, y más allá de que el arca, en cierta manera, podemos aplicarlo y podemos tomarlo como un símbolo del cuidado de Dios, más allá de una aplicación de ese tipo, no debemos perder de vista que esto es historia, que así fue el juicio y así lo vivieron ellos, y podemos aprender también de la experiencia de ellos.
Noé ahí y su familia aprendieron de la mano de Dios cómo Dios estaba obrando juicio y a la vez misericordia, ¿no? Cómo Dios estaba cuidándolos a ellos y cuidando también a sus criaturas, ¿no? Y cómo Dios tenía el control de todas las cosas, ¿no? Dios mandó un diluvio que arrasó con todo, sin embargo a ellos no le pasó nada, y ellos podían entender ahí el poder y la sabiduría y la soberanía de Dios. Y bueno, y obviamente que lo mejor que podían hacer era no mover ni un dedo en este tema hasta que Dios no diera la orden, ¿no? Y así fue como lo hicieron. Muy bien, dice el capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Muy bien, y acá tenemos entonces el epílogo de esta historia, realmente tremendo. Noé apenas sale del arca, decide construir un altar al Señor, un símbolo de adoración, y sacrifica de los animales limpios, ¿no? Había tomado 6 parejas de esos animales y uno podía decir, no, ¿cómo vas a sacrificar 6 parejas? ¿Vas a sacrificar una pareja? ¿Qué estás haciendo? No, él sabe, o sea, Noé entendió el poder, la soberanía de Dios y que Dios era digno del holocausto, y él, sabiendo que Dios tenía todo calculado, él va a ofrecer ahí sacrificio a Dios, ¿no? Como un acto de adoración. Y fíjense que dice, Dios percibió olor grato. Otra forma de aceptación, ¿no? No es el sacrificio como lo hablamos con el tema de Caín y Abel, no es el sacrificio, no es que los animales que eligió no tenían mejor aroma que otros. Lo que acá se refiere es que el olor grato era la adoración implicada en el acto de Noé, ¿no? Y Dios promete no volver a maldecir la tierra con agua, con un diluvio, nunca más, ¿no? Porque el hombre no iba a cambiar, o sea, no es que ahora el hombre iba a ser diferente. Dios ahí está diciendo, está bien, por más que Noé sea mi siervo, por más que su familia crean en mí, el hombre no va a cambiar. De acá a un tiempo va a volver a rebelarse contra Dios, a olvidarse de Dios, pero Dios no iba a volver a hacer un diluvio.